El sonido de 3 bofetadas resonó en el cementerio como campanas funerarias. Mi mejilla ardía, pero no tanto como mi corazón. «Espero que la próxima seas tú», gritó mi hija Camila frente al ataúd de su padre. El silencio que siguió fue sepulcral. Nadie se movía, nadie respiraba. Y entonces saqué mi celular. «Mi nombre es Teresa Valdés, tengo 62 años y vivo en Santiago, Chile. Nunca imaginé que estaría contando esta historia, pero aquí estoy, frente a ustedes, porque necesito que comprendan que las apariencias engañan y que la verdad siempre encuentra su camino, incluso en los lugares más oscuros». Todo comenzó hace 40 años, cuando conocí a Julián Valdés en una pequeña librería del barrio Lastarria. Yo tenía 22 años y trabajaba como secretaria en una notaría. Él era un joven abogado recién graduado, con más sueños que dinero. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla, con apenas 20 invitados. Nuestra luna de miel fue un fin de semana en Valparaíso, en una posada modesta donde el colchón crujía cada vez que nos movíamos. Éramos pobres, pero éramos felices. Camila nació un año después, en marzo de 1991. Desde el momento en que la sostuve entre mis brazos, supe que haría cualquier cosa por ella. Julián trabajaba 12 horas diarias, en un bufete pequeño, mientras yo dejé mi empleo para cuidar de nuestra bebé. Vivíamos en un departamento de 2 ambientes en La Cisterna, donde el ruido del tráfico nunca cesaba y las paredes eran tan delgadas que escuchábamos las discusiones de los vecinos. Camila creció rodeada de amor, pero también de limitaciones. Recuerdo cuando cumplió 7 años y pidió una bicicleta rosada que vio en una tienda. Costaba 45,000 pesos, una fortuna para nosotros en ese entonces. Julián y yo ahorramos durante 4 meses, comiendo arroz con huevo casi todas las noches para comprarle esa bicicleta. La cara de felicidad de Camila cuando la vio el día de su cumpleaños hizo que cada sacrificio valiera la pena. Los años pasaron y las cosas mejoraron lentamente. Julián abrió su propia oficina cuando Camila tenía 12 años. No era nada lujoso, apenas una oficina de 20 metros cuadrados en Providencia, pero era nuestra. Yo volví a trabajar como asistente de mi esposo. Juntos construimos algo de la nada, cliente por cliente, caso por caso. Camila siempre fue una niña mimada, lo admito. Tal vez cometimos el error de darle todo lo que nosotros nunca tuvimos. Cuando cumplió 15 años, organizamos una fiesta que nos costó 800,000 pesos, dinero que en realidad no teníamos. Pedimos un préstamo bancario que tardamos 2 años en pagar. Ella quería lucir como una princesa, y nosotros quisimos cumplir su deseo. En 2009, cuando Camila entró a la universidad para estudiar diseño gráfico, pagamos su matrícula completa, 2,500,000 pesos anuales. Durante 5 años sacrificamos vacaciones, ropa nueva y hasta necesidades básicas para que ella pudiera graduarse sin deudas. Julián trabajaba hasta la medianoche y yo tomé un segundo empleo los fines de semana como vendedora en una boutique. Nunca le dijimos cuánto nos costaba, nunca quisimos que se sintiera culpable. Pero algo cambió en Camila después de graduarse. Conoció a Sebastián Morales en su primer trabajo en una agencia de publicidad. Él venía de una familia adinerada de Las Condes, de esas familias donde el dinero nunca ha sido problema. Sebastián conducía un BMW, vestía ropa de marca y hablaba con ese tono de superioridad que solo tienen quienes nunca han conocido la escasez. El cambio en mi hija fue gradual, pero evidente. Empezó a avergonzarse de nosotros. En su boda, celebrada hace 5 años en un exclusivo club de campo, nos sentaron en una mesa al fondo, lejos de sus nuevos suegros y amigos elegantes. Costó 15,000 de pesos, una boda que nosotros ayudamos a pagar con $4,000, prácticamente todos nuestros ahorros. Sebastián y sus padres pagaron el resto y nunca dejaron de recordárnoslo. Si este relato te está impactando tanto como me impactó a mí vivirlo, te pido que le des like a este video, te suscribas al canal para no perderte cómo continúa esta historia, y déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo significa mucho para mí en estos momentos difíciles. Hace 6 meses, en abril de 2025, Julián comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio acumulado. Llevaba trabajando sin descanso durante casi 40 años, pero cuando empezó a perder peso dramáticamente y a tener dolores intensos en el abdomen, decidimos ir al médico. El diagnóstico llegó como un martillo:
cáncer de páncreas en etapa avanzada. El oncólogo, un hombre serio de lentes gruesos, nos explicó en su consulta del hospital clínico que Julián tenía entre 6 meses y 1 año de vida. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Julián apretó mi mano tan fuerte que casi me cortó la circulación. Yo no lloré en ese momento. No podía. Mi cuerpo entró en un estado de shock del que todavía no estoy segura de haber salido completamente. El tratamiento era agresivo y costoso. Aunque teníamos seguro médico, había procedimientos y medicamentos que no estaban cubiertos. Gastamos 8.500 pesos en los primeros 3 meses, entre quimioterapias experimentales, consultas con especialistas y medicamentos importados que prometían ralentizar el avance de la enfermedad. Tuvimos que vender nuestro auto, un Chevrolet que Julián había comprado apenas 2 años antes, por 4.200 pesos. Llamé a Camila el mismo día del diagnóstico. Su respuesta fue fría, casi mecánica. «Qué terrible, mamá. Ya hablaremos con calma». No vino a visitarnos esa semana, ni la siguiente. Cuando finalmente apareció, 3 semanas después del diagnóstico, llegó con Sebastián. Se sentaron en nuestra sala, en el mismo sofá donde Camila había pasado tardes enteras haciendo tareas de la escuela, y nos miraron con una expresión que no puedo describir como otra cosa que fastidio. «Papá, mamá», comenzó Camila, mirando más a Sebastián que a nosotros, «necesitamos hablar sobre la casa, nuestra casa, el único patrimonio real que teníamos. Un pequeño chalet de 3 dormitorios en Ñuñoa que habíamos comprado en 1998 por 28.000 pesos. Habíamos terminado de pagar la hipoteca apenas 3 años atrás, después de 25 años de cuotas mensuales, que muchas veces nos dejaron sin dinero para otras cosas. Esa casa representaba cada sacrificio que habíamos hecho. «¿Qué pasa con la casa?», preguntó Julián, su voz ya debilitada por el tratamiento. Sebastián se inclinó hacia adelante con esa sonrisa profesional que probablemente usaba en sus reuniones de negocios. «Mira, Julián, seamos prácticos. Los tratamientos son costosos. La casa ahora debe valer alrededor de 180.000 pesos en el mercado actual. Si la vendes ahora, pueden mudarse a un lugar más pequeño, más manejable para ustedes, y usar ese dinero para el tratamiento de Teresa cuando cuando lo necesite». Me quedé helada. «¿El tratamiento de Teresa? Julián es quien está enfermo». Camila evitó mi mirada. «Mamá, seamos realistas. A tu edad, tú también vas a necesitar cuidados. Es mejor planificar con anticipación. Tu padre está muriendo y... ¿estás pensando en vender nuestra casa?». No reconocí mi propia voz. Sonaba como si viniera de muy lejos. «No lo veas así», dijo Sebastián con esa paciencia condescendiente. «Lo vean como una planificación patrimonial inteligente. Además, nosotros estaríamos dispuestos a comprarla. Les daríamos 150.000, un poco menos del valor de mercado, pero les ahorraríamos la comisión de la inmobiliaria y podrían tener el dinero inmediatamente». Julián se levantó del sofá, tembloroso, pero con una dignidad que me partió el corazón. «Fuera de mi casa, ahora». Camila se puso de pie, su rostro transformado por la ira. «Siempre has sido un orgulloso. Por eso nunca progresamos como familia. Mira a Sebastián y su familia. Ellos sí saben cómo manejar el dinero». «Fuera», repitió Julián, y algo en su tono hizo que incluso Sebastián se pusiera de pie. Cuando salieron, Camila gritó desde la puerta: «Cuando te mueras y ella se quede sin nada, no vengan a pedirme ayuda». El portazo resonó en toda la casa. Esa noche, abrazada a Julián en nuestra cama, ambos lloramos, no solo por el cáncer, no solo por la muerte que se acercaba, sino por haber perdido a nuestra hija antes de que él se fuera. «¿Dónde me equivoqué?», sollozaba Julián. «Le di todo, Teresa, todo lo que pude». Los meses siguientes fueron un infierno. Julián se deterioraba rápidamente. Camila no volvió a visitarnos ni a llamar. Yo me convertí en enfermera, cocinera, limpiadora y abogada, manejando todos los asuntos legales de la oficina que Julián ya no podía atender. Dormía 3 horas por noche, si acaso. Perdí 12 kilos en 4 meses. Fue en septiembre, 2 semanas antes de su muerte, cuando Julián me pidió su celular. Estábamos en nuestro dormitorio. El sol de la tarde entraba por la ventana, creando patrones dorados en el suelo de madera. Él ya no podía levantarse de la cama sin ayuda. Su cuerpo, que alguna vez fue fuerte y robusto, se había convertido en una sombra frágil.
Teresa, me dijo con esa voz que ahora era apenas un susurro, necesito que grabes algo. ¿Qué quieres grabar, amor? Le acomodé las almohadas y me senté a su lado en la cama. Mis últimas palabras. Para Camila. Sentí un nudo en la garganta. Julián, no tienes que... Sí tengo que hacerlo, me interrumpió. Ella necesita escuchar esto, aunque no lo sepa ahora. Tosió, y yo le alcancé el vaso de agua que siempre manteníamos en su mesa de noche. Bebió lentamente, con dificultad. Por favor, Teresa. Hazlo por mí. Con manos temblorosas, tomé su celular y abrí la aplicación de grabación de voz. Presioné el botón rojo de grabar y lo acerqué a sus labios. Lo que Julián dijo en esos 5 minutos era algo que yo debía mantener en secreto hasta el momento adecuado. Él me hizo prometerlo. No lo reproduzcas hasta que sea absolutamente necesario, me dijo después de terminar la grabación. Sabrás cuándo es el momento. Guardé el audio en mi propio teléfono, con un título simple, para Camila. Durante las siguientes 2 semanas, cada vez que veía ese archivo, sentía una mezcla de dolor y anticipación. No sabía cuándo sería el momento correcto, pero sabía que existía un propósito. Julián falleció el 8 de octubre de 2025, un martes lluvioso. Estaba yo sosteniéndole la mano cuando dio su último suspiro. No hubo drama, no hubo últimas palabras épicas como en las películas. Simplemente dejó de respirar, y el cuarto se llenó de un silencio que nunca había experimentado antes. Un silencio que parecía tener peso y textura. Llamé a Camila inmediatamente. Ella contestó al 5.º timbre. ¿Qué pasa, mamá? Había ruido de fondo, música, risas. Tu padre acaba de morir. Hubo una pausa. Oh, entiendo. ¿Cuándo es el funeral? ¿Cuándo es el funeral? Repetí, incrédula. Camila, tu padre acaba de... Sí, mamá, lo escuché. Tengo cosas que hacer. Mándame los detalles por WhatsApp. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, sin poder procesar lo que acababa de suceder. Luego miré a Julián, su cuerpo ya inmóvil en la cama. Lo siento, mi amor, le susurré. Siento que nuestra hija se haya convertido en esto. Organicé el funeral prácticamente sola. Contraté la funeraria, elegí el ataúd, seleccioné la música, contacté a los amigos y colegas de Julián. Todo costó 2.800.000 pesos, dinero que saqué de los últimos ahorros que nos quedaban. Camila no ofreció ayuda, ni financiera ni emocional. El funeral se llevó a cabo 3 días después, el viernes 11 de octubre, en el Cementerio General de Santiago. Era una mañana gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Había alrededor de 50 personas, colegas de Julián, vecinos, algunos parientes lejanos. Yo estaba de pie junto al ataúd, vestida con un traje negro que había comprado el día anterior, sintiéndome vacía y exhausta. Camila llegó tarde, cuando el sacerdote ya había comenzado la ceremonia. Llegó con Sebastián, ambos vestidos con ropa elegante y oscura, que probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto. Se quedaron atrás, sin acercarse a mí, sin ofrecer consuelo. Cuando terminó la ceremonia y comenzaron a bajar el ataúd, me acerqué para despedirme. Toqué la madera pulida del ataúd y susurré: «Descansa, mi amor. Ya no hay más dolor». Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Fue entonces cuando Camila se acercó. Pensé, ingenuamente, que venía a abrazarme, a compartir este momento de dolor. Pero cuando la vi de cerca, noté algo en sus ojos. No era tristeza, era ira. «Mamá», dijo Camila, su voz tensa y controlada. La gente a nuestro alrededor comenzó a dispersarse lentamente, dándonos espacio para lo que asumían sería un momento íntimo entre madre e hija. «Camila, hija», comencé, extendiendo mi brazo hacia ella, buscando algún tipo de conexión en este momento devastador. Pero ella dio un paso atrás, rechazando mi gesto. «No me toques». Su voz era fría, metálica. Sebastián estaba detrás de ella, observando la escena con esa expresión neutra que siempre mantenía. «¿Qué ocurre?», pregunté confundida. El resto de los asistentes al funeral comenzaron a notar que algo extraño estaba sucediendo. Las conversaciones se fueron apagando gradualmente. «¿Qué ocurre?», repitió ella, su voz subiendo de volumen. «¿En serio me preguntas qué ocurre?». Se acercó más, y pude ver que sus ojos estaban enrojecidos, pero no de lágrimas. Era rabia pura. «Ustedes me arruinaron la vida. Toda mi vida tuve que vivir en la pobreza por culpa de ustedes. Camila, tu padre y yo trabajamos cada día para...
para darme lo mínimo, gritó. Mientras otras niñas iban a colegios privados, yo tuve que ir a uno municipal. Mientras otras familias viajaban a Disney, nosotros íbamos a la playa en micro. Me dieron una vida mediocre. Las personas que quedaban en el cementerio ahora nos miraban abiertamente. Nadie sabía si intervenir o simplemente observar este drama familiar desenvolverse junto a la tumba fresca. Tu padre se mató trabajando por ti, dije, mi voz temblando. Pagamos tu universidad completa. Te dimos todo lo que pudimos. Exactamente. Todo lo que pudieron fue una miseria. Sus palabras eran como latigazos. ¿Sabes la vergüenza que pasé cuando los padres de Sebastián vieron esta casa minúscula donde crecí? ¿Sabes cómo me miran en su círculo social cuando menciono que mis padres eran empleaditos? Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Camila, tu padre acaba de morir. Literalmente acabamos de enterrarlo hace 5 minutos. ¿Cómo puedes? Y entonces sucedió. Su mano se elevó y el primer golpe impactó mi mejilla derecha con una fuerza que no creí que ella tuviera. El sonido fue como un disparo en el silencio del cementerio. Algunas personas gritaron. Yo me tambaleé hacia atrás, más por la sorpresa que por el dolor físico. Antes de que pudiera procesar lo que había pasado, vino el segundo golpe, y luego el tercero. 3 bofetadas, 3 explosiones de dolor en mi rostro que me dejaron viendo estrellas. «Espero que la próxima seas tú», gritó, su rostro contorsionado por una furia que nunca le había visto antes. «Ojalá te mueras pronto y podamos vender esa casa de mierda que tanto defienden. Es lo único que me deben después de la vida miserable que me hicieron vivir». El cementerio entero se quedó en silencio. Era un silencio casi sobrenatural, como si hasta los pájaros hubieran dejado de cantar y el viento se hubiera detenido. Nadie se movía, nadie sabía qué hacer. Incluso Sebastián, quien normalmente tenía una respuesta para todo, estaba paralizado. Sentí el calor en mis mejillas donde me había golpeado, el sabor metálico de la sangre en mi boca donde me había mordido el labio con el último golpe. Pero más que el dolor físico, lo que me destrozaba era ver a esta mujer frente a mí, esta extraña que alguna vez fue mi bebé, esta persona llena de veneno que yo había cargado en mi vientre. Mis manos temblaban, mi visión estaba borrosa por las lágrimas. Pero entonces recordé el audio, recordé las palabras de Julián. Sabrás cuándo es el momento. Este era el momento. Con manos temblorosas, saqué mi celular del bolsillo de mi abrigo negro. La pantalla estaba fría contra mis dedos. Busqué en mis archivos hasta encontrarlo. Para Camila. Quiero que escuches algo, dije, mi voz sorprendentemente firme, a pesar del caos emocional que sentía por dentro. Mi mejilla todavía ardía donde Camila me había golpeado. Podía sentir las miradas de todos los presentes en el cementerio clavadas en nosotras. «No quiero escuchar nada de ti», respondió Camila con desprecio, volteándose para irse. «No es de mí», dije, subiendo el volumen del teléfono al máximo. «Es de tu padre». Ella se detuvo en seco. Sebastián, quien había estado a punto de tomarla del brazo para irse, también se quedó inmóvil. El resto de las personas en el cementerio formaron un semicírculo involuntario alrededor de nosotras, como espectadores en un teatro macabro. Presioné play. La voz de Julián llenó el aire del cementerio. Era una voz debilitada, quebrada por la enfermedad, pero aún reconocible, aún llena de la esencia del hombre que había sido. «Camila, mi niña», comenzó la grabación, y vi cómo mi hija se tensaba al escuchar esas palabras. «Si estás escuchando esto, significa que ya no estoy en este mundo. Y también significa que has hecho algo terrible, porque le pedí a tu madre que solo reprodujera esto si era absolutamente necesario». Camila palideció. Su rostro, que segundos antes había estado rojo de ira, ahora parecía haber perdido toda la sangre. Sebastián la tomó del brazo, pero ella se quedó mirando fijamente mi teléfono, como hipnotizada. «Sé que has cambiado», continuó la voz de Julián, interrumpida ocasionalmente por tos y respiraciones pesadas. «Sé que te has alejado de nosotros. Tu madre piensa que no me he dado cuenta, que no he visto cómo nos miras con vergüenza, cómo evitas visitarnos, cómo prefieres la compañía de la familia de Sebastián a la nuestra. Pero lo he visto todo, hijita. Un padre siempre ve». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Camila, pero su expresión permanecía dura, defensiva. «Quiero que sepas algo que nunca te conté.
La voz de Julián continuaba. Cuando tenías 16 años, tuviste ese accidente de auto. ¿Recuerdas? Tomaste el auto sin permiso, chocaste contra un poste y el daño fue de 3.200.000 pesos. Le dijimos al seguro que había sido tu madre quien manejaba, porque si decíamos la verdad, nos cancelaban la póliza y teníamos que pagar todo de nuestro bolsillo. Vi cómo los ojos de Camila se agrandaban. Ella nunca supo esto. Siempre pensó que el seguro lo había cubierto todo sin problemas. Pero el seguro no cubrió todo, Camila. Cubrió $2.000. El resto lo pagamos nosotros. ¿Sabes de dónde sacamos ese dinero? De los ahorros que teníamos para arreglar el techo de la casa. Ese techo que gotea cada invierno hasta el día de hoy. Preferimos vivir con baldes en la sala cuando llueve que dejar que tú cargaras con esa deuda. Tenías toda la vida por delante, dijimos. Nosotros podíamos soportar un techo con goteras. Camila se llevó una mano a la boca. Sebastián la miraba con una expresión que no pude descifrar. Y cuando te casaste, continuaba Julián, su voz haciéndose más débil, aportamos $4.000 de pesos. Te dijimos que eran ahorros, pero no te dijimos que eran los ahorros para nuestra jubilación. Todo lo que habíamos guardado durante años. Pensamos, somos jóvenes todavía, podemos recuperarlo. Pero tu madre tuvo problemas de tiroides y tuvimos que gastar $1.800.000 en tratamiento que el seguro no cubría. Y luego yo me enfermé. El cementerio estaba tan silencioso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Algunas personas lloraban abiertamente, otras simplemente mantenían la cabeza baja, tal vez pensando en sus propias familias, sus propios sacrificios no reconocidos. Pero nada de eso me duele, Camila. Nada, dijo Julián. Lo que me mata, literalmente me mata, es saber que nos miras con desprecio, que nos ves como un error, como un lastre. Tu madre se mata trabajando para cuidarme en estos últimos meses, y tú no has venido a verla ni una sola vez para preguntarle cómo está. La voz de mi esposo se quebró en un sollozo que me partió el alma, incluso escuchándolo por segunda vez. Cuando viniste con Sebastián a proponernos vender la casa, ¿sabes qué sentí? No sentí rabia, sentí tristeza. Una tristeza tan profunda que casi me alegré de estar muriendo, porque así no tendría que ver en qué te has convertido. La grabación continuaba, y cada palabra era como un martillo golpeando el corazón de todos los presentes. Incluso las personas que no conocían bien a Julián estaban visiblemente afectadas. Vi a don Roberto, un colega abogado de mi esposo, limpiándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. «Hay algo más que necesitas saber, Camila», dijo la voz de Julián, tomando un tono más serio. Algo que tu madre y yo decidimos ocultar porque no queríamos que te sintieras en deuda con nosotros. Pero ahora, en mi lecho de muerte, siento que mereces conocer la verdad completa. Camila se había dejado caer de rodillas sobre el pasto húmedo del cementerio. Sus manos estaban apretadas en puños sobre sus muslos. Sebastián se había agachado junto a ella, pero ella parecía no notar su presencia. Cuando estabas en tercer año de universidad, te diagnosticaron esa infección renal severa. ¿Recuerdas? Estuviste hospitalizada por 2 semanas. El tratamiento con antibióticos especializados y la hospitalización costó $5.700.000 pesos. Nuestro seguro médico tenía un tope anual, y ya lo habíamos excedido con los problemas de tiroides de tu madre ese mismo año. Yo misma sentí un nudo en la garganta recordando ese momento. Había sido uno de los periodos más aterradores de nuestras vidas, ver a Camila conectada a esos tubos, con fiebre alta, delirando por la infección. Los médicos no estaban seguros de si respondería al tratamiento. Para pagar ese tratamiento, continuó Julián, vendimos la oficina que había sido de mi padre, la oficina donde él trabajó durante 40 años antes de heredármela a mí. Valía $12.000 de pesos en el mercado. La vendimos por $6.000 a un comprador urgente porque necesitábamos el dinero inmediatamente. Después de pagar tu tratamiento, nos quedaron apenas $300.000. Escuché un gemido ahogado. Era Camila. Sus hombros temblaban mientras lloraba silenciosamente. Esa oficina era mi conexión con mi padre, Camila. Cada vez que entraba ahí, sentía su presencia, pero no dudé ni un segundo en venderla por ti, porque así de incondicional es el amor de un padre. No se mide, no se pesa, no espera gratitud, simplemente es. La voz de Julián hizo una pausa larga. Podía escuchar su respiración trabajosa en la grabación. Recordé cómo había tenido que detenerse varias veces mientras grababa,
tomando sorbos de agua, recuperando fuerzas. Después de vender la oficina, tuve que alquilar un espacio pequeño para mi práctica legal. El alquiler me costaba $450,000 al mes, comparado con no tener que pagar nada antes. Durante los siguientes 4 años, hasta que finalmente pude comprar otro espacio, pagué más de $21,000 en alquileres. Todo ese dinero que podría haberse quedado en nuestra familia, que podría haber sido ahorros para nuestra vejez, se fue en alquileres porque vendí el patrimonio familiar para salvarte la vida. Miré alrededor del cementerio. Muchas personas estaban llorando abiertamente ahora. La señora Marta, nuestra vecina de hace 20 años, sollozaba en los brazos de su esposo. Incluso algunos de los empleados de la funeraria, que probablemente habían visto cientos de funerales en sus carreras, se veían visiblemente afectados. Pero quiero que entiendas algo crucial, mi amor. La voz de Julián se suavizó. No te cuento esto para que te sientas culpable. Lo hice con amor. Lo haría 1000 veces más. El problema no es lo que hice por ti. El problema es lo que tú te has convertido. El problema es que has permitido que el dinero y el estatus social corrompan tu corazón. Sebastián había palidecido notablemente. Miraba a Camila con una expresión que no había visto antes en él. ¿Era culpa? ¿Vergüenza? ¿O simplemente la incomodidad de que sus verdaderas intenciones estuvieran siendo expuestas públicamente? Cuando trajiste a Sebastián a nuestra casa para proponernos vender la casa por $150,000, continuó Julián, ¿sabes qué investigué? Porque soy abogado, Camila, y aunque esté muriendo, mi mente todavía funciona. Investigué el mercado inmobiliario. Nuestra casa vale $185,000 en el mercado actual. Ustedes querían comprarla por $35,000 menos de su valor, una ganancia instantánea de casi el 20%. Y lo querían hacer mientras yo estaba en mi lecho de muerte. Hubo un murmullo colectivo entre los presentes. Las miradas ahora se dirigían a Sebastián, quien se veía cada vez más incómodo. Intentó ayudar a Camila a levantarse, pero ella lo apartó bruscamente. Investigué más, continuó la voz de Julián, ahora con un tono que reconocí. Era el tono que usaba en la corte cuando estaba a punto de presentar la evidencia crucial. Contraté a un investigador privado, Camila. Me costó los últimos $800,000 que tenía guardados para mi tratamiento, pero necesitaba saber. Camila levantó la vista bruscamente, mirando el teléfono en mi mano como si fuera una serpiente venenosa. Descubrí que Sebastián y tú han estado planeando esto desde hace meses. Tienen conversaciones por WhatsApp, correos electrónicos. Su plan era comprar nuestra casa barata, renovarla con $15,000 adicionales y luego venderla por $230,000 o más, una ganancia proyectada de más de $60,000. Todo esto mientras me decían a la cara que estaban ayudándonos con nuestra planificación patrimonial. El rostro de Sebastián pasó del blanco al rojo intenso. Dio un paso hacia atrás, separándose instintivamente de Camila. Algunos de los presentes comenzaron a murmurar entre ellos. Don Roberto, el colega de Julián, negaba con la cabeza. Su expresión era de total disgusto. Pero espera, hay más, dijo Julián. Y aunque su voz sonaba débil, había un filo en ella que me heló la sangre. El investigador descubrió algo interesante sobre tu querido Sebastián, Camila. Algo que creo que deberías saber, aunque probablemente ya lo destruyó todo con esta grabación. Sebastián intentó decir algo, pero Camila lo silenció con un gesto de mano, sin siquiera mirarlo. Tenía los ojos fijos en mi teléfono, esperando las siguientes palabras de su padre. Sebastián tiene otra cuenta bancaria que tú no conoces. Una cuenta en el Banco Santander bajo el nombre de una LLC que él creó hace 2 años. En esa cuenta tiene depositados $47,000 de pesos. Dinero que le dijo a sus padres que perdió en malas inversiones. Dinero que ustedes como pareja reportaron como pérdidas en su declaración de impuestos del año pasado. Camila finalmente volteó a mirar a Sebastián. La expresión en su rostro era indescriptible. Era una mezcla de shock, traición y una ira creciente que eclipsaba incluso la que había mostrado momentos antes. Sebastián, susurró, su voz peligrosamente baja. ¿Qué es eso? Él levantó las manos defensivamente. Camila, yo puedo explicar. ¡Explícamelo!, gritó ella, poniéndose de pie de golpe. El cambio en su objetivo de ira era notable. Ya no me miraba a mí con odio. Toda su furia estaba ahora dirigida a su esposo. Pero la voz de Julián continuaba desde mi teléfono.
Ese dinero, Camila, era parte de su plan. Iba a usar nuestra casa como inversión para multiplicar ese capital oculto. Y cuando te preguntara de dónde salió el dinero extra después de vender la casa renovada, te diría que fueron ganancias de las inversiones que supuestamente había perdido. Todo un esquema bien pensado. Sebastián dio otro paso atrás. Julián estaba enfermo, delirando. No puedes creer. Mi padre era muchas cosas, dijo Camila, su voz temblorosa de rabia, pero nunca fue un mentiroso. Y era abogado hasta su último día. Si él investigó algo, era verdad. La grabación continuó. Tengo todas las pruebas, Camila. Está todo en un sobre manila en el primer cajón de mi escritorio en casa. Número de cuenta, extractos bancarios, todo. El investigador hizo un trabajo excelente. Si quieres verificar lo que te estoy diciendo, ahí está toda la evidencia. Vi cómo algo se rompía en Camila. Sus rodillas se dieron nuevamente y cayó sobre el pasto. Pero esta vez no era solo por el dolor de las palabras de su padre. Era el peso de todas sus decisiones, todas sus ambiciones, toda la persona en la que se había convertido, cayendo sobre ella de golpe. Pero incluso con todo esto, dijo Julián, su voz suavizándose, incluso sabiendo todo lo que sé, no puedo dejar de amarte, hija, porque eres mi sangre. Eres la bebé que sostuve en mis brazos hace 34 años. Eres la niña que solía llevar en mis hombros por el parque. Y es por eso que esto me duele tanto. Todos en el cementerio estábamos llorando ahora. Era imposible no hacerlo. La cruda honestidad de un padre muriendo, tratando de salvar a su hija de sí misma, era devastadora. He modificado mi testamento, Camila, continuó Julián. La casa queda completamente a nombre de tu madre. Ella decide qué hacer con ella. Si quiere quedársela, vendérsela a quien sea, o incluso dártela a ti, es su decisión. Pero será su decisión, no la tuya, porque tu madre ha demostrado durante 40 años que sabe lo que significa el sacrificio verdadero. Además, la voz de Julián continuaba con una firmeza renovada, como si hubiera guardado fuerzas específicamente para esta parte. He documentado todo, cada peso que gastamos en ti, no como una deuda que debas pagar, sino como un registro de amor. Está todo en una carpeta azul en mi escritorio, junto al sobre manila, fotos de recibos, comprobantes de transferencias, contratos, desde esa bicicleta de $45,000 cuando tenías 7 años, hasta los 2.500.000 anuales de tu universidad. Todo. Camila sollozaba abiertamente ahora, su cuerpo sacudido por espasmos de llanto. Sebastián había dejado de intentar consolarla. Se había alejado varios pasos, como separándose físicamente de la situación. Le pedí a tu madre que te muestre esa carpeta solo si es necesario, solo si algún día llegas a dudar del amor que te tuvimos, o si intentas difamar nuestra memoria diciendo que fuimos malos padres, porque no lo fuimos, Camila. Fuimos padres pobres, pero nunca fuimos malos padres. La grabación hizo una pausa más larga. Podía escuchar a Julián respirando con dificultad, recuperando fuerzas para continuar. Sé que te preguntas por qué estoy siendo tan duro contigo en esta grabación. ¿Por qué exponerte así? Es porque es lo último que puedo hacer por ti, hija. Es mi último intento de salvarte, de traerte de vuelta de ese camino oscuro por el que has decidido caminar. Las palabras de mi esposo resonaban en el cementerio con un peso monumental. Nadie se movía. Era como si todos estuviéramos sosteniendo la respiración colectivamente. El dinero no es malo, Camila. La ambición no es mala. Pero cuando pones estas cosas por encima de la familia, por encima del amor, por encima de la decencia básica, entonces pierdes tu alma. Y yo no quiero que mi hija pierda su alma. Prefiero que me odie por esta grabación a verla convertirse en alguien que yo no reconocería. Camila levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Su maquillaje corrido formaba líneas negras en sus mejillas. Por primera vez en años, vi a mi hija real en esos ojos. No a la mujer altanera y fría que se había vuelto, sino a mi niña asustada. «Mamá», susurró, extendiéndome una mano temblorosa. Pero la grabación todavía no terminaba. «Teresa», dijo Julián, y mi corazón se encogió al escuchar mi nombre en sus labios. «Mi amor, mi compañera de vida. Gracias por 40 años de felicidad. Gracias por cada sacrificio, cada sonrisa, cada lágrima compartida. Eres la mujer más fuerte que conozco, y sé que estarás bien sin mí». Mis propias lágrimas caían sin control ahora. Había escuchado esta parte antes,
cuando Julián grabó el mensaje, pero escucharlo ahora junto a su tumba, con toda esta gente presente, era completamente diferente. «Perdona a nuestra hija si puedes», continuó Julián, «pero no permitas que abuse de ti. No permitas que te haga sentir culpable por amarte a ti misma. Mereces ser feliz, Teresa. Mereces paz. Y si eso significa alejarte de Camila por un tiempo, o incluso para siempre, entonces hazlo sin remordimientos». Sebastián súbitamente se giró y comenzó a caminar hacia la salida del cementerio. «No voy a quedarme aquí escuchando estas acusaciones sin fundamento de un hombre muerto», masculló, pero nadie le prestó atención. Todos estaban enfocados en la grabación. «Y Camila», dijo Julián, «si algún día, cuando escuches esto, decides cambiar, si decides volver a ser la niña de buen corazón que criamos, tu madre estará ahí, porque así es ella, porque el amor de una madre es incluso más fuerte que el de un padre, pero deberás ganártelo de nuevo, no con palabras, sino con acciones. Deberás demostrar que aprendiste, que creciste, que finalmente entendiste». La grabación llegaba a su fin. Podía escuchar la fatiga extrema en la voz de Julián. «Los amo a ambas. Incluso ahora, incluso con todo esto, las amo. Pero amor no significa permitir todo. Amor también significa decir la verdad, incluso cuando duele». Hubo un último suspiro débil en la grabación, y luego, «Adiós, mi familia, que Dios las bendiga y las guíe». Y la grabación terminó. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie hablaba, nadie se movía. Era como si el cementerio entero estuviera procesando colectivamente lo que acabábamos de escuchar. Camila estaba de rodillas en el pasto, sus manos cubriendo su rostro, llorando con una intensidad que nunca le había visto. Su cuerpo se sacudía violentamente con cada sollozo, y por primera vez en 5 años sentí algo parecido a la compasión por ella, porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hija. Me acerqué lentamente a Camila. Cada paso era pesado, cargado con años de dolor, desilusión y amor complicado. Cuando llegué a su lado, me arrodillé junto a ella en el pasto húmedo, sin importarme que mi vestido negro se manchara de tierra. «Mamá», sollozó ella, «mamá, yo no sabía». «Sí sabías», dije suavemente, pero con firmeza. «Tal vez no sabías los detalles específicos, pero sabías que te habíamos dado todo. Lo sabías y elegiste olvidarlo». Ella levantó su rostro hacia mí. Nunca la había visto tan destrozada, tan vulnerable. «¿Puedes perdonarme?» «No lo sé», respondí honestamente. «Tu padre me pidió que te perdonara si podía, pero también me dijo que no me dejara pisar. Y eso es lo que voy a hacer. Puedo empezar el camino hacia el perdón, pero tú debes ganártelo». Don Roberto se acercó a nosotras. «Teresa», dijo gentilmente, «Julián me entregó algunos documentos hace 3 semanas. Me pidió que te los diera después del funeral. Están en mi auto. ¿Quieres que los traiga ahora o prefieres que vaya a tu casa más tarde?» «Tráigalos ahora, por favor», respondí. Necesitaba cerrar esto de una vez. Mientras don Roberto iba a buscar los documentos, me puse de pie. Camila también se levantó, temblando. Busqué a Sebastián con la mirada, pero ya no estaba en el cementerio. Había huido, cobarde hasta el final. Don Roberto regresó con una caja de cartón. «Todo está aquí», dijo, entregándomela. El sobre manila con la evidencia sobre Sebastián, la carpeta azul con los recibos y algunos documentos legales que Julián preparó en las últimas semanas. Abrí la caja allí mismo, frente a todos. Saqué el sobre manila primero y se lo entregué a Camila. «Tu padre no mentía. Aquí está toda la evidencia sobre tu esposo». Ella tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Vi cómo sus ojos recorrían los documentos, extractos bancarios, capturas de pantalla de conversaciones, registros de la LLC. Con cada página que revisaba, su expresión se endurecía más. La traición de Sebastián estaba documentada en blanco y negro. «Ese hijo de perra», murmuró finalmente. «Todo este tiempo me hizo sentir que estaba loca cuando cuestionaba nuestras finanzas. Me decía que yo no entendía de inversiones». Saqué la carpeta azul. Era gruesa, llena de años de recibos y documentos. Se la mostré a Camila. «Esto es lo que tu padre quería que vieras, no para que te sintieras en deuda, sino para que recordaras, para que entendieras». Ella tomó la carpeta y comenzó a hojearla. Vi cómo sus dedos temblaban al tocar cada documento. Recibos de útiles escolares, comprobantes de pago de la universidad, facturas médicas.
Había fotos también. Camila en su primera bicicleta, en su graduación, en su boda. Julián había documentado no solo los gastos, sino también los momentos. Él lo guardó todo, susurró Camila, las lágrimas cayendo sobre los papeles viejos. Cada recibo, cada foto, cada momento, confirmé. Porque a pesar de que se estaba muriendo, a pesar de que lo lastimaste profundamente, nunca dejó de amarte. Nunca dejó de ser tu padre. Finalmente, saqué los últimos documentos de la caja. Eran papeles legales con el sello del notario. Estos son los documentos del testamento actualizado. La casa está completamente a mi nombre. Tu padre también dejó instrucciones específicas sobre sus otros bienes. Leí en voz alta, porque sentí que todos los presentes merecían escuchar esto después de haber presenciado todo lo demás. Mi auto, valorado en 4.200.000 pesos, se vende y el dinero se dona a la Fundación de Niños con Cáncer. Mis libros de derecho, valorados en aproximadamente 800.000 pesos, se donan a la Biblioteca de la Universidad de Chile. Mi póliza de seguro de vida, de 25.000 de pesos, va completamente a Teresa Valdés, mi esposa. Hice una pausa y miré a Camila. Tu padre te dejó algo también. Sus ojos se iluminaron brevemente con esperanza. Te dejó su corbata favorita, continué, la azul marino con rayas plateadas que usó en tu boda. Y una carta. Saqué un sobre blanco de la caja. Estaba sellado, con el nombre de Camila escrito en la letra temblorosa de Julián. Se lo entregué. Ella lo tomó como si fuera algo precioso y frágil. ¿Puedo leerla? Es tuya, respondí. Camila abrió el sobre con cuidado. Sacó una sola página escrita a mano. Cuando comenzó a leer, nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. Leyó en silencio primero, luego, con voz quebrada, comenzó a leer en voz alta. Mi querida Camila, si estás leyendo esto, significa que finalmente has despertado. Significa que la grabación cumplió su propósito. No te he dejado dinero o propiedades porque esas cosas son las que te han corrompido. En cambio, te dejo algo mucho más valioso, la oportunidad de empezar de nuevo. La oportunidad de reconectarte con los valores que tu madre y yo intentamos enseñarte. Esta corbata la usé el día más feliz de mi vida, tu boda, porque a pesar de todo, ese día aún tenía esperanza en ti. Úsala como recordatorio de que el amor verdadero no se mide en pesos, sino en sacrificios. Te amo, siempre te he amado y siempre te amaré, pero ahora debes ganarte tu propia vida. Tu padre, Julián. 3 meses han pasado desde ese día terrible y revelador en el cementerio. Hoy es enero de 2026 y mientras escribo estas palabras, siento que finalmente puedo respirar después de estar conteniendo el aliento durante tanto tiempo. Lo que sucedió después del funeral fue como ver un castillo de naipes derrumbarse. Camila confrontó a Sebastián esa misma noche con toda la evidencia que Julián había recopilado. Él intentó negarlo, luego minimizarlo y finalmente se fue de la casa que compartían, llevándose solo su ropa y su culpa. Camila inició los trámites de divorcio a la semana siguiente. Don Roberto, quien resultó ser no solo colega sino verdadero amigo de Julián, se ofreció a representarla gratuitamente. El divorcio está en proceso todavía. Sebastián intenta negociar, pero la evidencia contra él es aplastante. No solo ocultó dinero, sino que también había estado planeando usar la casa que nos quería comprar como parte de un esquema más grande de evasión fiscal. Los abogados de Camila creen que ella no solo recuperará su parte legítima de los bienes matrimoniales, sino que Sebastián podría enfrentar cargos penales. Pero el dinero, curiosamente, ya no parece importarle tanto a mi hija. Camila se mudó de vuelta a Ñuñoa, aunque no a nuestra casa. Alquiló un departamento pequeño a 3 cuadras de distancia, lo suficientemente cerca para visitarme regularmente, pero lo suficientemente lejos para darle el espacio que necesita para reconstruirse. Consiguió un trabajo en una agencia de diseño más pequeña, con un sueldo menor al que tenía, pero dice que se siente más feliz. Ya no tiene que impresionar a nadie ni mantener apariencias. Nos vemos 2 veces por semana. Los martes viene a cenar, y los domingos desayunamos juntas en la casa. Al principio, las conversaciones eran tensas, cargadas de silencios incómodos y temas evitados. Pero lentamente, semana tras semana, hemos comenzado a reconstruir algo. No es lo que teníamos cuando ella era niña, esa confianza ciega y amor incondicional. Es algo nuevo,
algo más maduro y, en cierta forma, más honesto. Ella me ayudó a arreglar el techo el mes pasado, contrató a un equipo de trabajadores y pagó los 2.300.000 pesos que costó de su propio bolsillo. Es lo mínimo que puedo hacer, dijo cuando intenté rechazarlo. Papá vivió con ese techo goteando por mi culpa. No voy a dejar que tú hagas lo mismo. Hace 2 semanas encontré a Camila en el cementerio cuando fui a visitar la tumba de Julián. Estaba arrodillada frente a la lápida, hablándole en voz baja. No me acerqué, le di su espacio, pero después, cuando caminábamos juntas hacia la salida, me dijo: «Le hablo todos los días, mamá, en mi mente. Le cuento sobre mi día, sobre las decisiones que estoy tomando, y trato de imaginar qué me diría él, si estaría orgulloso». «Estaría orgulloso», le aseguré, «porque estás haciendo el trabajo duro. Estás cambiando realmente, no solo diciendo que vas a cambiar. También he cambiado yo. Decidí finalmente hacer algo que había estado posponiendo por años. Vendí la oficina legal de Julián, la que había alquilado después de vender la de su padre. Un cliente de años de Julián, otro abogado mayor que estaba buscando expandirse, me ofreció $18,000 por el equipamiento y los archivos. Con ese dinero, más el seguro de vida, tengo un colchón financiero que nunca había tenido antes. Pero no lo estoy guardando todo para mí. Doné $5,000 a la Fundación de Niños con Cáncer en nombre de Julián. Establecí un pequeño fondo de becas en la Universidad de Chile para estudiantes de derecho de bajos recursos, $500,000 anuales durante 10 años. Y guardé el resto, no porque sea codiciosa, sino porque finalmente aprendí que cuidarse a uno mismo no es egoísmo. Camila me pidió perdón formalmente hace un mes. Fue un martes por la noche, después de la cena. Habíamos hecho cazuela, el plato favorito de Julián. Ella ayudó a lavar los platos y cuando terminamos nos sentamos en la sala con té. «Mamá», comenzó, sus manos envolviendo la taza como buscando calor. «He estado yendo a terapia, 2 veces por semana, y mi terapeuta me ha ayudado a entender muchas cosas sobre mí misma que no quería ver». Esperé sin presionarla. Había aprendido que Camila necesitaba tiempo para procesar sus pensamientos antes de compartirlos. «Me convertí en alguien horrible», continuó, lágrimas formándose en sus ojos. «No fue solo Sebastián, no fue solo el dinero o el estatus social. Fui yo, mis elecciones, mi vanidad, mi vergüenza de mis propias raíces. Y lo peor es que lastimé a las 2 personas que más me amaban en el mundo. Tu padre lo sabía», dije suavemente. «Por eso hizo esa grabación, no para castigarte, sino para salvarte. Lo sé, y te pido perdón, mamá. No espero que me perdones inmediatamente. Ni siquiera sé si merezco ser perdonada, pero quiero que sepas que estoy trabajando en cambiar, realmente cambiar». La miré, esta mujer de 34 años que alguna vez fue mi bebé. Vi sinceridad en sus ojos, pero también vi el camino largo que aún tenía por delante. «El perdón es un proceso, Camila, no es un momento. Y sí, te estoy perdonando, poco a poco, día a día, pero necesito que entiendas que la confianza toma tiempo en reconstruirse». «Lo entiendo», asintió, «y voy a demostrártelo, no con palabras, sino con acciones, como dijo papá, y lo ha estado haciendo. Pequeñas cosas que significan mucho. Me llama cada noche antes de dormir, solo para verificar que esté bien. Viene los sábados a ayudarme con las tareas de la casa que solía hacer Julián. Me llevó al médico la semana pasada cuando tuve que hacerme exámenes de rutina. No espera aplausos ni reconocimiento por estas cosas, simplemente las hace. La lápida de Julián es simple pero hermosa. Camila y yo la elegimos juntas. Dice: Julián Valdés Contreras, 1963-2025. Esposo amado, padre dedicado, abogado honorable. Su mayor victoria fue el amor que dio sin esperar nada a cambio. Visito su tumba todos los domingos después del desayuno con Camila. A veces vamos juntas, a veces voy sola. Le cuento sobre mi semana, sobre Camila, sobre la vida que continúa sin él. Y juro que puedo sentirlo sonriendo, satisfecho de que su último acto de amor, esa grabación devastadora, logró lo que se propuso. La casa, nuestra casa, se siente diferente ahora. Todavía hay dolor en cada rincón, recuerdos de Julián en cada habitación, pero también hay paz. El techo ya no gotea. He renovado el jardín que Julián amaba tanto. Y cuando Camila viene a visitarme, llenamos la casa con conversaciones y risas, reconstruyendo lentamente lo que se rompió.
¿He perdonado completamente a Camila? Honestamente, no lo sé. Hay días en que la veo y mi corazón se llena de amor maternal, olvidando todo el dolor. Hay otros días en que recuerdo esas 3 bofetadas en el cementerio y siento la traición de nuevo, fresca y punzante. Pero estoy tratando. Y creo que eso es lo que Julián hubiera querido. He aprendido que el amor de familia es complicado. No es como en las películas, donde hay un gran momento de reconciliación y todo se resuelve con un abrazo. Es trabajo, es perdón diario, es elegir quedarse incluso cuando es difícil, es reconocer que las personas pueden cambiar, pero dándoles el espacio y tiempo para hacerlo realmente. Esta historia no tiene un final perfecto y feliz. La vida real rara vez lo tiene, pero tiene esperanza, tiene crecimiento, tiene 2 mujeres, madre e hija, tratando de encontrar su camino de vuelta la una hacia la otra, guiadas por las sabias palabras de un hombre que las amó a ambas hasta su último aliento. A veces, en las noches, escucho esa grabación de nuevo, la voz de Julián, débil pero firme, recordándome quién soy y qué merezco, recordándole a Camila quién puede llegar a ser, y encuentro consuelo en saber que su amor perdura, no en propiedades o dinero, sino en las lecciones que nos dejó y en el puente que construyó entre nosotras, incluso desde el más allá. Si estás leyendo esto, si has llegado hasta el final de mi historia, espero que te lleves algo de ella. Tal vez sea la importancia de valorar a quienes te aman, tal vez sea la comprensión de que nunca es demasiado tarde para cambiar, o tal vez sea simplemente el recordatorio de que el amor verdadero, el amor que da sin esperar nada a cambio, es la fuerza más poderosa que existe. Gracias por acompañarme en este viaje. Por favor, dale like a este video si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete al canal para más historias como esta, y déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Me encantaría saber que estas palabras han llegado a personas alrededor del mundo. Y si tienes una relación complicada con tu familia, si hay palabras sin decir o perdón sin dar, te animo a que no esperes hasta que sea demasiado tarde. La vida es frágil y el tiempo es limitado. No dejes que el orgullo, el resentimiento o el miedo te roben la oportunidad de sanar. Julián solía decir que cada día era una oportunidad para elegir el amor sobre el ego. Me tomó perderlo para entender realmente lo que significaba. Espero que tú no tengas que aprender esa lección de la manera difícil. Hasta la próxima historia. Cuídense mucho. Y recuerden, el amor verdadero nunca muere, solo se transforma.